Porque entramos en ese estado de depresión. ¿Qué podemos hacer antes de recurrir a un antidepresivo? Creo que las personas hoy en día recurren muy rápido a la medicación, ¿vale? Y sé que cuando hay gente que cuando me escucha y digo estas cosas muchas veces por las redes, sé que voy a recibir respuestas como tú que sabrás. Yo lo sé primero porque lo he vivido por experiencia propia y segundo porque trabajo con ello. Y cuando mucha gente está en depresión, ¿no? y con muchas dolencias físicas, ¿es posible que sea por algo emocional, incluso por una energía del bajo astral? Lorena Álvarez es coach, naturópata y medium desde niña. Lorena utiliza hoy la canalización del alma para conectar con tu alma e identificar tus bloqueos, descubrir tu propósito y mostrar aquello que tu alma necesita sanar para avanzar. Sufriste maltratos, ¿no? Una época dura de tu vida y hay mucha gente que seguramente está viviendo también eso, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo salir de ahí. Y hablábamos un poco de la diferencia de amigo invisible o un ser trascendido. Deciros respecto a los niños, pues que, por ejemplo, cuando ven personas trascendidas, que creo que es un tema importante también, ahí está todo bien. Pero ellos también pueden percibir entidades astral. Entonces me preguntaban también, ¿cómo lo diferenciamos? Con lo cual, si yo estoy pensando en negativo, pues voy a traer más cosas negativas. Entonces, para mí hay que reprogramar la mente. ¿Cómo se reprograma? Bueno, bienvenida Lorena a Deja Fluir. Muchísimas gracias por venir. Estamos seguros que nada pasa por casualidad y que tú estés aquí no es casualidad. En un ratito que llevamos juntas ya hemos aprendido muchísimo de ti. Y nada, estoy segura que en este podcast va a hacer un clic en mucha gente y puede ayudar a muchas personas. Bueno, muchísimas gracias a las dos por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir tanto con vosotras como con el resto de personas que lo escuchen, pues un momento tan bonito y lleno de conexión y de sabiduría. Bueno, me gustaría empezar por saber quién es Lorena. Bueno, pues yo siempre digo, me lo enseñó una persona hace muchos años, que en vez de presentarme como docente, coach, terapeuta, medium, siempre digo que soy una persona paz, con alta sensibilidad, una niña constante que le gusta divertirse y disfrutar de la felicidad, ¿no?, que nos puede mostrar la vida. Y bueno, es verdad que soy medium natural desde niña, siempre he visto y he sentido, y que estoy aquí pues para poder ayudar a las personas y transmitirle pues mis vivencias y mi sabiduría. ¿Cómo fue tus inicios en el mundo espiritual? ¿Cómo fue el proceso en el que te diste cuenta que veías cosas que no eran por lo menos de este plano? Pues como bien os decía, yo veo y siento desde niña. ¿Qué pasa? Que al principio los niños pues no le damos tanta importancia a eso, lo podemos ver a lo mejor como un amigo invisible o como parte de nuestra vida y de nuestro juego. A medida que fui creciendo, pues lógicamente empiezas a ver cosas que dudas, ¿no? O dices, o me está pasando algo, o está claro que esto tiene que ser real. Entonces, esta pregunta me la han hecho muchas veces, pero no he sabido responderla al 100% porque como es algo que viene conmigo desde que nací, no encuentro ese momento clave donde yo diga, a partir de este momento empecé a ver o empecé a conectar con seres trascendidos. O sea, todos tus recuerdos son viviendo así, pero ¿no te afectaba a tu vida diaria? Porque sí que conozco otras personas que ven y ellos no quieren ver y les persiguen y no les dejan tener una vida normal porque como que, claro, estás con amigos y estás apareciendo personas que no son de este plano, ¿no? ¿No te afectaba a ti eso? Afectar sí que me afectaba, pero yo creo que la clave de las personas que tenemos mediunidad, primero es aprender a aceptar nuestro don, porque si estás rechazando algo que es tuyo interno, no vas a estar en coherencia contigo mismo. Y después es aprender a protegerte. Para mí es algo clave, es saber discernir cuando una emoción es tuya, cuando no es tuya, cuando pertenece a otra persona. Y a medida que empiezas a aceptar todo eso, te vas fortaleciendo. Fortaleces tu aura, fortaleces tu persona, tu autoestima. Sí que es verdad que no es fácil, ¿vale? Hay momentos duros, sobre todo en adolescencia, cuando nuestro cuerpo pues está en ebullición constante, que estamos más, pues a lo mejor, pues eso, que si los niños, que si divertirnos, pero para mí la clave es aceptar que tienes un don. Luego, si quieres usarlo o no, eso ya es otro tema. Hay mucha gente que tiene ese don y reciben como, no sé si cierta mala energía, pero yo he conocido personas, trabajábamos justo con una persona que veía seres de otro plano y estaba siempre como muy en depresión, muy decaída, muy baja, ¿no? Y estoy segura que hay muchísima gente que también se sienten identificada con ello, ¿no? ¿Qué pueden hacer como para protegerse?
A ver, por ejemplo, en este caso hay personas que percibimos seres trascendidos, otras personas percibimos emociones que tiene la otra persona o situaciones incluso que van a pasar. Y luego hay personas que perciben muchísimo el bajo astral. Entonces, cuando percibes el bajo astral, claro, es una energía muy bajita. Inevitablemente te está afectando, ¿vale? Hace que te sientas más cansado, con dolores en la nuca, en los hombros, en la cabeza. Entonces, para eso, reitero, es súper importante primero aprender a protegerse, ¿vale? Porque hay cursos para ello. Como bien os decía, el péndulo hebreo ayuda muchísimo a ese tipo de protección. Y después, limpiarnos y saber que no nos pertenece. No sé si me explico. Es un tema delicado, pero es importante no entrar en esa emoción, porque si no nos va a desestabilizar. Entonces, las personas así tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras emociones. Si estamos pasando procesos que nos pasa a todos, porque somos seres humanos y para eso estamos en este plano, ¿no? Para vivir estas vivencias. Pues imaginaros de un duelo, una enfermedad o un momento de tristeza, una separación, hay que tener mucho cuidado con eso y entender que no podemos dejar que en nuestra aura entre ese tipo de entidades. Si esa persona tiene el don, si no lo desarrolla, eso es algo negativo para esa persona. Puede ser que la vida se cierren puertas o se causan bloqueos. Eso es algo que se dice mucho. Yo pienso que tú tienes la libertad total y absoluta de tomar decisiones en tu vida. No sé si me explico. Que es verdad que deberíamos hacer uso de ese don que nos ha regalado Dios, la vida, la fuente, el universo, sí, para brindarlo a la humanidad o a los demás, totalmente. Pero quizá a lo mejor tú no te sientes preparada, ¿vale? Yo ha habido momentos en mi vida donde veía que la energía del otro me colapsaba muchísimo, me encontraba muy mal. Entonces, claro, al final tú también tienes que tomar decisiones. Primero eres tú, tu salud, y estabilizar eso. Y hay gente que a lo mejor le supera ese tipo de energía. Entonces, no pasa nada si no lo haces. O sea, yo tengo claro que venimos aquí a conocernos a nosotros mismos, a encontrar nuestra felicidad, porque el ser humano está aquí viviendo una serie de procesos, de juegos, ¿no? Como dicen, ¿no? Que estamos en una supuesta matriz de pruebas, pero para aprender a ser felices. Y luego, si alcanzas ese estadio, pues adelante, si quieres trabajar con ese don, es maravilloso. Porque al final no significa que a lo mejor ese era un propósito que tenías, no desarrollar ese don, pero puede coger otro camino, ¿no? Hay libre albedrío, ¿no? Correcto. Yo a lo mejor puedo tener el don de la mediunidad y sin embargo pues guiar a mujeres con su autoestima o guiar a mujeres pues que son o que tienen alta sensibilidad o que tienen ese don, a lo mejor simplemente a canalizarlo, no tienen por qué ser mediums. Entonces yo creo que todos podemos sacar o ramificar de nuestro don diferentes vertientes y poder guiar a las personas. Sí. Y cuando tú recibes la información o cuando ves otras almas, ¿de qué manera los ves? Porque he escuchado que lo ven como un onograma, ella alguna vez los veía en blanco y negro. Entonces, veo como que cada persona lo ve totalmente diferente, ¿no? Yo lo que percibo cuando veo a una persona, yo lo percibo de la siguiente manera. Primero pregunto cómo se llama la persona y me empieza a llegar información, por ejemplo, en este caso, de alguna de vosotras, de vuestra vida. Y a través de vosotras conecto con ese ser que está trascendido. Y lo veo literalmente, sí que es verdad que se ve como un poco más traslúcido, ¿vale? No se ve tan real de carne y hueso, se ve más traslúcido, lo veo vestido. ¿Por qué vemos eso? Claro, recuerdo una clienta que me decía, pobrecita, ¿no se va a cambiar de ropa? ¿O qué hace? Claro, decía, ¿y qué va a comer? Y yo decía, ay madre, claro, y le decía, no, es que no necesita comer. ¿Y cómo no va a comer? Entonces, ellos te muestran esa imagen para que tú puedas dar la información en este caso al familiar o a la otra persona y que sea verídica, o sea, que ellos corroboren que le estoy dando la información correcta. Entonces, bueno, los veo vestidos con su ropa, etcétera, y me empiezan a decir, no es de boca, ¿vale? Lo escucho, lo siento. Me empiezan a dar la información de su vida, pero de muchas cosas, no solo de su momento final. Me enseñan su pasado o me enseñan cuando eran jóvenes, me acuerdo de detalles muy graciosos. De hecho, fijaros, hay gente que viene a hacer canalizaciones y vienen muy tristes, porque claro, lo asocian a que va a ser un momento doloroso, un momento triste. Y yo siempre digo que en mis canalizaciones nos vamos a reír, que mis canalizaciones son diferentes. Y es así, porque ellos cuentan a lo mejor pues que tenían una moto, que eran así como muy chulitos, o qué guapera era de jovencito. Entonces, claro, se lo dices a la persona y
¿Cómo es posible? Y es muy bonito, es un proceso muy bonito. Pero tú, por ejemplo, conoces a alguien, imagínate, me conoces a mí, y tú ya puedes detectar qué seres fallecidos tengo, no sé, por ejemplo, imagínate mi abuela o ya su padre, así, o yo tengo que, o tú tenías que conectarte, como sé, como ves en las películas, que le tienes que dar la mano, ¿no? Cosas así. No, yo lo de la mano no es necesario. Menos si es en verano y está toda sudada. No, a ver, no es tan así. Yo puedo hacer eso, pero es muy desgastante para nosotros. Entonces casi prefiero que me digas que quieres conectar con tu papá. Entonces yo me sigo hablando contigo porque la gente llega muy nerviosa. ¿Y qué te tengo que decir? ¿Y qué hacemos? Y yo, tú relájate, charla un ratito conmigo, verás que rápido aparece quien tiene que aparecer. Y sí que es verdad que a lo mejor pues hablamos con tu papá en este caso, pero luego aparecen pues una mascota que había fallecido o una abuelita hace un montón de años y a veces pregunto, oye, pues tu abuela era así, o me cuentan anécdotas muy puntuales o el color de la mascotita. Siempre hay algo donde tú puedes corroborar que es la persona, bueno, que pasó tiempo en el plano terrenal contigo. Sí que es cierto que en muchas ocasiones mucha gente dice, no, porque a veces va a ser mentira, se van a aprovechar un poco del dolor, y sí que es cierto, pero claro, yo veo que cuando te dan información que esa persona es imposible que sepa, ¿no? O sea, detalles de anécdotas, cosas, cómo te llamaba esa persona, claro, ahí es cuando yo creo que la gente realmente ya se tranquiliza y se da cuenta de que es real. Sí, y para mí es clave, es normal que lo hagamos, ¿vale? El ser humano es desconfiado de naturaleza, pero para mí es clave que te relajes. Porque cuanto más relajada estés tú en ese lado, más fácil va a ser para mí recibir toda la información. Mira, fijaros, me acuerdo de una situación en concreto que me pusieron a prueba porque entiendo que es inevitable, de una mascota trascendida. Bueno, pues hablamos todo, salió toda la información necesaria y al acabar me dice una última pregunta. ¿Dónde está enterrada? Claro, yo, Lorena, como persona de carne y hueso, claro, me quedé así un poco seria, un poco rara y yo dije, madre mía, digo, qué pregunta. Pero luego le dije, mira, si tengo que saberlo me lo dirán y si no, yo no soy Dios, ¿vale? No sé todo al 100%, porque si no ya no estaría aquí. Y me acuerdo que fue súper bonito porque me dijo una voz, está debajo de la tierra y césped por encima. Claro, al final también te ayudan, ¿sabes? Para que la persona del otro lado no haya ese juicio que es un poco feo, pero que pasa. Me ha pasado una vez, nada más. Y así era, estaba enterradito pues, en un jardín con un césped por encima y literal, me lo dijeron y literal y se ese, lo claro, dije. en ese momento ya se quedaría wow, ¿no? Sí, ahí ya dijo wow, o sea, estuvo haciendo wow toda la sesión, pero ahí ya dijo, ya no digo, ya se quedó callada y no dijo nada más. Pero eso es muy sanador, o sea, yo pienso que también, claro, obviamente nosotros hay tanto información, tantas redes sociales, hay tanta gente que lo que quieren es a lo mejor sacar dinero y tal, que entiendo perfectamente que la gente diga, a ver, vamos a ver si esa persona es verdad o no, ¿no? Pero claro, también es muy sanador, creo que para ella porque al final si tú vas a una sesión de mediunidad, pero te da información un poco general o tal, tú te vas a ir allí con la sensación de ¿será verdad? ¿No será verdad? Y encima ya empiezas a sobrepensar, ¿no? Pero si te dan información como eso, esa mujer ya seguro que ha dicho, ¡ay! Relax. Es muy sanador y os hablo de algún caso en concreto. Tuve una clienta que su hija había fallecido en un accidente de coche, había sido muy delicado y estaba pasando un duelo pues, muy desagradable porque es lógico. Y hacer la canalización con su hija para ella fue muy sanador. De hecho, ella me decía, ahora veo señales, ahora entiendo muchas cosas. Y en esos momentos te dan mucha información, mucha, para que la otra persona se quede más tranquila, para que su duelo no sea tan doloroso y puedan entender ese tránsito que, bueno, entiendo que crean que no es, bueno, justo, ¿no? Que es una palabra que utilizamos mucho los seres humanos, pero fue muy bonito, una carta que tenía escrita en la mesilla, unos dibujos, toda la información me la dio para que su madre la recibiese y fue muy sanador para ella. Qué bonito, ¿no? Porque por lo menos aunque ella no vaya a recuperar a su hija en este plano, pero por lo menos esa sensación de que nos ha ido, yo creo que esa es la peor sensación, ¿no? De que esa persona ya no está y que no la va a volver a ver, ¿no? Eso tiene que ser súper sanador, ¿no? Sí, yo creo que es al final es la parte más racional, el no te voy a volver a tocar.
no te voy a volver a abrazar. Creo que es lo que más nos cuesta aceptar cuando trasciende un ser. Pero cuando te das cuenta que realmente sigue estando ahí, aunque sea doloroso, parece que alivia el alma. Yo siempre digo que es como un suspiro, ¿no?, para el alma, la canalización. Y supongo que ellos también buscan eso, ¿no? Supongo que ellos en el plano que están bien, pero lo que quizá les preocupa más es que su familia esté bien, ¿no? Yo es un tema, por ejemplo, en el que no entro mucho, porque muchas veces hablan de inframundo, hablan de muchas cosas, yo ahí sí que ya no entro. Yo siempre que he tenido contacto con un ser trascendido, o sea, es un tema que se me escapa de las manos, tampoco me interesa demasiado, siempre he canalizado con ellos y estaban perfectamente y estaban donde tenían que estar, ¿vale? Nunca me ha pasado, incluso hay personas que me han llegado a decir, bueno, es que yo creo que están enfadados o que tenemos algo más que sanar. Yo lo que he visto y lo que he sentido siempre es que, primero, donde estén, para mí no hay enfados, ni rencor, ni nada de lo que hay en el plano terrenal, por lo que yo he sentido, no digo que no lo haya. Y que siempre me han dado mensajes maravillosos para que la otra persona se quede tranquila y en paz. De hecho, muchas personas me dicen, ¿puedes decirle que me perdone? Digo, si no tiene nada que perdonarte. Esto ha sido una experiencia, habéis jugado los dos en este plano, y simplemente pues quiere agradecerte. Y hay momentos muy bonitos y muy sanadores. Porque tú haces canalización del alma, ¿no? Me gustaría que explicaras un poco qué es la canalización del alma, porque sé que mucha gente ni siquiera sabe en qué consiste eso, incluso les da un poco como de miedo, ¿no? Vale, pues mira, creo que lo hablábamos el otro día. La canalización del alma, es verdad que las personas medium canalizamos. Entonces, claro, tú puedes canalizar información, mensajes, imágenes o seres trascendidos. Pero para mí la canalización del alma es una conexión contigo, en este caso, con tu alma. Y a través de esa conexión yo percibo toda la información interna tuya. ¿Para qué? Para ayudarte a evolucionar, a sanar y a reequilibrar tu vida. Para mí es muy sanadora. Creo que todo el mundo debería tener constancia de ella y conocerla, porque lo que hago es entrar como en tus memorias. Entonces entro en tus limitaciones, en tus bloqueos, hago un análisis a nivel pues chakras, el campo áurico, y veo todo, tanto lo físico, qué dolencias tienes, la parte emocional, cómo te sientes, y la parte energética y espiritual. Entonces me da muchas opciones, es un abanico muy amplio para que luego podamos pues trabajar todo eso para ayudar a sanar, ¿no?, cualquier bloqueo que haya interno. Y es muy bonita porque yo la hago a través de un dibujo. Yo pongo el nombre de la persona con su fecha de nacimiento y yo siempre digo que no soy yo, ¿no?, que es a través de mí. Entonces empiezo a hacer un dibujo, o sea, mi mano va sola, hace un dibujo, cada vez sale distinto y luego voy marcando las partes y me van dando muchísima información del pasado, del presente, de otras vidas, de situaciones que ha vivido y le han dejado pues algún bloqueo, la ha dejado marcada. Entonces luego cuando reciben toda esta información, primero lo que sienten es mucha paz, ¿vale? Porque hago un reequilibrado, hago una limpieza de emociones, sobre todo a nivel intestino y útero es donde más se enquistan las emociones de la familia, de las parejas, del dolor y sienten pues eso, como si les hubieran quitado un peso de encima. Entonces, bueno, creo que es un proceso súper bonito que muchas personas me dicen, después de la canalización, Lorena, mi vida empezó a cambiar. Y yo creo que es porque al final ahí dentro haces como remueves, ¿no?, todo eso que está estancado y te ayuda pues a empezar a tomar conciencia de tu vida de otra manera. Y yo pensaba que la canalización era como conectar con seres fallecidos o hablar con tus guías, ¿no? Pero es curioso lo que me está diciendo porque es algo que no, o sea, total desconocimiento el saber que podía, o sea, con la canalización podía ir, pues no sé, a tus problemas emocionales. Imagínate que estoy con ansiedad, con depresión, con, no sé, algún bloqueo, o incluso algún karma que estoy llevando de otras vidas, ¿no? También sale ahí. Sale todo, incluso se puede ver el propósito, cómo guiar a la persona. Por eso yo digo que es sanador y que ayuda mucho a la gente que a lo mejor se siente muy perdida en ese momento o que no sabe. Por ejemplo, hay gente que dice, pues lo que decías tú, no tengo depresión o tengo ansiedad, vale, pero no sabemos cuál fue el punto clave que desencadenó eso. Tú puedes decir, oye, pues he tenido una ruptura con una persona. No, porque a lo mejor la persona desencadenó, activó eso en ti, pero es que a lo mejor venía de la infancia. Entonces es tan clara la información, para mí es mucho más potente que los registros acásicos. El registro acásico es una pregunta y una respuesta. Esto va más allá.
profundiza en el alma. Sí, como un médico del alma, ¿no? Correcto, sí. Un escáner completo, ¿no? O sea, es como un escáner, a ver cuál es lo que te preocupa, qué es lo que te agobia, cuál es... Venga. E desde aí tu pode fazer uma receita, assim, ó, tu tem que trabalhar isso, tem que hacer uma constelação familiar ou algo assim, ¿no? Sí, efectivamente. Yo a partir de ahí le envío toda esa información a la persona, le doy un montón de pautas que debe hacer y ya como naturópata que soy, pues ya le recomiendo cosas que debe empezar a tomar porque a lo mejor su sistema nervioso está muy alterado. Entonces vamos a bajar esa intensidad o trabajarlo pues con el método LAC, que es un método que también ayuda mucho. Pero sí, es así, como un médico del alma. Es súper bonito poder verlo porque le ayuda mucho a la otra persona a poder entender por qué está viviendo ese proceso. ¿Podrías contarnos algún ejemplo sanador que hayas vivido de, no sé, alguna situación que haya pasado esa persona y con una canalización haya podido completamente ver la luz? Pues mira, os cuento así más anecdóticos que me llamaron mucho la atención, uno es más gracioso. El otro día a una clienta le hice la canalización del alma y luego pues quería trabajar a nivel terapéutico. Y fue muy gracioso porque estaba súper bloqueada en su vida porque su marido es oncológico, bueno, está pasando un proceso delicado. Hicimos la canalización, bueno, me dijo que había alucinado, que sentía una calma, una paz, como si no fuese ella, porque al final nosotros estamos tan reactivos todo el día en ese piloto automático, no paramos, que cuando nos bajan podemos llegar a asustarnos, de decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan tranquilo? Me llamó a los 2 días que le habían tocado 2.500 euros. Iba en el coche, os lo juro, iba en el coche y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, tal. Ah, bueno, Lorena, te tengo que contar algo. Es que después de hacer la canalización me tocaron 2.500 euros. Al final es verdad que yo creo que todo el mundo tiene algo emocional, ¿no? Porque más, ¿qué piensas de las emociones? Porque en la época en la que vivimos creo que cada vez estamos más agobiados por problemas emocionales que no somos conscientes, ¿no? Mira, ahí atrás tuve una reunión con un buen amigo que es profesor de una escuela en España de música y es de Brasil, si no me confundo. Y precisamente me hacía esa pregunta, porque íbamos a hacer pues un taller de gestión emocional, biodanza y estas cosas con los niños. Y él me decía, a ver si puedes arreglar algo, porque yo no entiendo por qué estáis todos tan depresivos. Dice, porque nosotros no funcionamos así. Y yo pienso que realmente tenemos todo a nuestro alcance, que los niños están muy metidos en las redes sociales. Estoy muy de acuerdo con psiquiatras como Marian Rojas, entre otras personas, que es verdad que el internet y todo esto nos favorece muchas cosas, pero yo veo que los niños están completamente perdidos. Yo que soy docente y trabajo con ellos desde hace 17 años, veo cosas abrumadoras. O sea, hemos hecho estadísticas en centros escolares y así, donde, bueno, los principales motivos eran el aburrimiento y el cansancio. Yo digo, pero cansados. Claro, están cansados porque al final las redes sociales nos desgastan mucho a nivel psicológico. Están cansados de querer tener un prototipo de cuerpo como tiene Pepita Pérez y aburridos porque, bueno, el sistema escolar pues ya es lo que es, no los motiva en nada. Entonces, al final hay un fracaso escolar enorme. El tema de las emociones... Yo lo que veo, y lo voy a hablar aquí abiertamente, luego valoraréis qué hacéis, pero creo que las personas hoy en día recurren muy rápido a la medicación, ¿vale? Y sé que cuando hay gente que cuando me escucha y digo estas cosas muchas veces por las redes, sé que voy a recibir respuestas como tú que sabrás. Yo lo sé primero porque lo he vivido por experiencia propia y segundo porque trabajo con ello. Entonces, si tú estás llorando y llevas una temporada llorando, está claro que tienes una herida interna. Está claro que tu alma está liberando algo que pesa, que duele y que no das cargado dentro. Porque si yo no lloro, lo corto y lo guardo, eso se va a convertir en una enfermedad bastante más grave o más crónica, ¿vale? Entonces, la gente llora porque me ha pasado 4 días, una semana y va al médico a pedirse un antidepresivo o ya se lo recetan. Reitero, yo no digo que no haya que tomarlos, si hay que tomarlos una temporada se toman, pero quiero decir, no se dan el tiempo para conocerse, para exteriorizar esa emoción, para entender qué está pasando en su vida y por qué se están encontrando así. Entonces, tengo ansiedad. ¿Y qué quiero? ¿Algo que me calme la ansiedad? Ya, pero es que vamos a ver qué te ha generado esa ansiedad, por qué has desencadenado en esta situación. Y la gente no quiere conocerse,
quiere lo rápido. Entonces, las emociones nos abruman, nos desequilibran, nos descontrolan y acaban con nosotros. Es que la sociedad está así hoy en día. Es todo catastrófico a nivel emocional. Es que yo creo que hay mucho desconocimiento y al final lo que conocemos es, pues, voy al médico porque me siento mal y el médico me receta, además te lo recetan también muy rápidamente, ¿no? O sea, a ella le pasó que yo no estaba deprimida ni nada, ni se sentía eso, simplemente estaba perdiendo más peso de lo normal y de repente le recetó antidepresivo y es como, o sea, no te tomes, ¿por qué? Porque los recatadores de la serotonina tienen muchas funciones. A ver, lógicamente yo no soy médico, pero es un mundo que lo he trabajado bastante y pueden algunos pues ayudar a ganar peso, otros ayudan a adelgazar. Es que aparte es que los dan como si fueran churros y me parece algo muy delicado. De hecho, están saliendo estudios que se está perdiendo la efectividad. En las personas que tienen problemas a nivel pues, psicológico y emocional, que la medicación está perdiendo efectividad, que no está haciendo efecto. ¿Qué piensas que es lo que nos está pasando? Porque entramos en ese estado de depresión. ¿Qué podemos hacer antes de recurrir a un antidepresivo? ¿Qué podemos hacer? A ver, yo siempre digo que hay que buscar un buen guía y una buena persona que te ayude, que te oriente y que te enseñe a gestionar esas emociones. Lo segundo, creo que aguantamos cosas inaguantables. Repito, por las circunstancias que tengamos, ¿vale? Hay gente que a lo mejor pues no puedo salir de aquí porque no tengo dinero, porque no tengo otra casa, entonces claro, no hay que hacer un juicio de nadie porque cada uno tiene sus vivencias, pero aguantamos cosas inaguantables, o sea, realmente no aguantamos a nivel relaciones 2 días porque ya todo me molesta y nos dejamos, pero luego sin embargo nos quedamos anclados en sitios donde no somos felices y sigo metiendo piedras en mi mochila. Y luego realmente creo que las redes sociales hacen mucho daño. El plano energético es otro tema ahí un poco oculto que para mí, porque lo he vivido también, quien crea en ello, está haciendo mucho daño a nivel psicológico y emocional, que es un tema un poco tabú, pero que habría que también destaparlo y ayudar a las personas. Aquí lo destapamos todos. Entonces, bueno, yo creo que la gente que no se escucha, si tuviera que resumirlo en una palabra, es que la gente no se escucha a sí misma. Funciona como un robot. Entonces, claro, llega un momento que te paras en la vida y dices, estoy triste, amargada, no soy feliz y no me gusta nada de lo que tengo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tomo decisiones y me arriesgo o me voy al médico a que me dé un antidepresivo? Hombre, realmente es el camino más fácil. Además, hay muchas personas que tampoco saben cómo conocerse a uno mismo. Yo creo que tampoco es tan sencillo, es decir, tienes que tener claves, ¿no? o pasar tiempo a solas, ¿no? Y hay muchísima gente que le da terror pasar tiempo a solas. O sea, que siempre tienen que estar con gente, con amigos, con personas. O con casco, o con Instagram. O con, no sé, con música, lo que sea. Ahí está la respuesta, te vas a encontrar contigo misma. Y eso nos aterra a todos, porque no es fácil. Yo viví una noche oscura del alma muy potente y asusta. Vaya, se asusta. Pero bueno, cuando pasas ese proceso y ya te conoces, es todo más liviano. Y ya sabes cuando algo te está alterando, cuando algo te está generando ansiedad y dices, a ver, voy a sentarme y hablarlo o intentar modificar esta situación o voy a salirme de aquí porque no me está aportando nada. Y cuando sientes ese estado de ansiedad, o sea, es muy difícil identificar o por lo menos calmar eso, ¿no? Y claro, supongo que mucha gente pues recurre a temas de ansiolíticos y tal porque cuando se lo toman se sienten como mucho mejor, ¿no? Pero claro, no cura el origen de eso, ¿no? No, para mí es algo que palía, es algo que tapa totalmente. Yo tengo clientas que tenían agorafobia y ataques de pánico y lo trabajamos pues con el método, lo trabajamos con flores de Bach, acupuntura y alguna técnica de relajación y hoy en día no tienen ningún tipo de ataque de pánico. Y la liberamos a nivel energético también. ¿Y esa persona era viciada en esos antidepresivos también? Sí. ¿Y puede quitar completamente? Totalmente, no toma ninguno. Tengo clientas que no dormían y tomaban ansiolíticos y no los toman y duermen. Tenía una niña este verano que la iban a ingresar en un psiquiátrico, o sea, ya es un caso un poco extremo, no comía ni bebía. Entonces, bueno, al final entiendo, ¿no?, esa parte por protocolos, porque si no bebe, pues puede desencadenar algo muy grave. Está comiendo y bebiendo. ¿Y el origen era emocional? El origen era una mezcla entre traumas internos que había por parte de ella y la parte energética se trabajó mucho, mucho, mucho. Porque tú piensas que una persona que no come, no bebe, que está en su caparazón,
el bajo astral está siempre al acecho para alimentarse de emociones densas. Porque al final, el bajo astral, ¿qué es? O sea, porque hemos hablado mucho de... Ahí se escuchan, ¡ay, demonios! ¡Ay, no sé qué, Satanás! O son espíritus perdidos. O sea, ¿qué son? ¿Qué es el bajo astral? A ver, para mí el bajo astral es una energía densa, baja, ¿vale? Baja a una vibración pues comparable pues lo que es el amor, el agradecimiento. Entonces vibran tan bajo que al acercarse a nosotros o pegarse, como podemos decir nosotros, se alimentan de nuestras emociones, pero no de emociones positivas ni bonitas, porque cuando tenemos emociones altas, ellos desaparecen porque no aguantan esa carga energética. Se aprovechan o se alimentan de emociones muy bajas, en este caso, miedos, depresiones, ansiedad, etc., etc. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que se le ha puesto diferentes nombres porque cada energía densa, por llamarlo de alguna manera, actúa de diferente forma. Se pegan en diferentes capas de nuestro aura, en diferentes partes de nuestro cuerpo y nos afectan pues de diferentes formas, a nivel a lo mejor más emocional, más psicológico, más físico. Entonces por eso pues hay, imagínate, larvas astrales, parásitos astrales, entidades, miasmas, magia, almas perdidas distorsionadas, demonios. Es todo, vamos, un abanico de posibilidades. Pero claro, porque yo los veía, el bajo astral para mí existía como almas que no habían ido a la luz. Esa era la idea que yo tenía, ¿no? Pero cuando escucho parásitos, o sea, a mí me viene a la cabeza como, yo qué sé, como una garrapata. y entonces, claro, me quedo pensando, digo, ¿será una garrapata que hay en el bajo astral que tampoco ha pasado la luz o qué es eso? A ver, yo honestamente nunca he indagado mucho qué tipo de almas son, quizás sean almas perdidas que se han quedado ahí, pero lo llamamos entidades de bajo astral. Es una energía densa, es que tampoco es que tengan una forma como puede ser un espíritu, etc., etc. Es una energía densa que se pega a uno. Y claro, hay gente que le han hecho mucho daño a nivel emocional, pero mucho, mucho daño. O sea, de casos extremos de, bueno, hablar de personas que a lo mejor han llegado al suicidio. Sí que es cierto, como hablábamos antes del podcast, yo te dije que hubo un momento en mi vida que yo noté esa mala energía y yo pensaba, yo no sé si estoy loca o es que hay algo, porque yo notaba mucho cansancio, yo notaba que no descansaba por las noches, me despertaba cansada, luego tenía pensamiento, o sea, como, no, luego me arrepentía, pero como que se me pasaba por la cabeza, y si cojo este cuchillo, como, y luego decía, que, o sea, como en ese segundo yo decía, sí, que acto seguido decías, pero esta soy yo. Claro, yo decía, o sea, yo ya pensé, ese momento, era como un segundo que me pasaba y luego decía, o sea, ¿qué estás haciendo? Deja de pensar esa tontería. Sí. Y luego notaba como mucha irascibilidad, mucha confusión mental, o sea, no podía pensar con claridad. Pues eso es larva astral o algún parásito pegado a ti. E ao mesmo tempo, quando eu estava perdendo peso também, tudo estava se passando, eu penso que estava dentro de casa, ¿no? Claro, y ella empezó a perder peso y yo le daba como, o sea, de comer, pero exagerado, como 5.000 calorías, así, le daba avena, le daba de todo. Es que eso que lo has dicho hace un momento, lo primero que se me vino a la cabeza es que tenías algo pegado a ti. Pero hay como en diferentes niveles o de mala energía, porque no, es muy extremo. No, es que hay gente que no lo nota al principio, ¿vale? Porque a lo mejor tú vibras más bajo. Yo, por ejemplo, cuando tengo cualquier mínima cosa pegada a mí, primero es que ya me limpio, me protejo y demás, pero ya lo noto. Automáticamente digo, uy, ¿por qué? Porque noto un dolor aquí en la nuca muy fuerte, ¿vale? Me mareo, pinchazos o me cuesta respirar, bueno, hay muchos síntomas. Entonces, en cuanto llego, me limpio. Pero, por ejemplo, hay personas que todos hemos pasado por ese proceso que a lo mejor en ese momento pues tienen la energía más baja o más neutra, ¿vale? Porque tampoco me gusta hablar alto, bajo. No lo notan tanto hasta que ya están en un estadio mucho más nefasto, ¿vale? O muy bajito. Entonces ahí es cuando empiezas a lo mejor a encontrarte muy mal, a tener, pues eso, sintomatología como tenías tú, pues bastante desagradable y, bueno, es un tema delicado. Y hay muchas personas en ese momento que pasan por eso. ¿Qué esas personas tienen que hacer? A ver, yo honestamente es verdad que hoy en día hay un montón de cosas que se pueden hacer, tipo pues lo que hablábamos, la cascarilla, los baños de ruda o colonia de ruda, agua con sal, protección si eres creyente, ¿no? Pues imaginaros rezar un Padre Nuestro o poner el Padre Nuestro en arameo en casa, es muy potente porque limpia mucho las casas, invocar arcángeles, en este caso el Arcángel Miguel. Por hacerse pueden hacer muchas cosas, pero cuando ya hay demasiada energía densa que ves que no recuperas, yo recomiendo que les hagan una limpieza, pero con alguien que realmente controle lo que es hacer una limpieza energética. Porque no todo el mundo
no digo que ellos no sepan, pero a veces se cree que se sabe más de lo que sabes y luego al final pues igual te quedas tú con la energía de la otra persona o no la has limpiado bien, hay que cerrar bien el aura, hay que dejársela bien sellada, porque si no al final, al dejar el aura abierta, vuelve a entrar el aura, porque hay que sellarla. Por ejemplo, las personas que hemos sufrido víctima de violencia de género, personas que han sido operadas, que han estado en hospitales o que se mueven mucho en bajo astral, se le llaman grietas en el aura, ¿vale? Entonces por ahí entran cosas. Por eso hay personas, no sé si lo habéis escuchado, que se pasan toda la vida diciendo, es que siempre estoy cansada. Sí. Y a lo mejor le miras la energía y dices, oye, pues no estás tan mal, porque tiene grietas en el aura y hay que cerrárselas, hay que sellárselas. ¿Qué pasa? Que hay gente pues, que no cree en esto, entonces al final pues nada, pues sigue cansada. Es que claro, tampoco se trata de convencer a nadie de nada. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que todo el mundo siempre ha tenido en algún momento alguna energía de estas pegadas, porque al final si la manera de que no entren es vibrar alto, en plan estar alegre, estar optimista, con una buena actitud, es muy difícil mantener ese estado emocional muy alto. Entonces, claro, por ejemplo, hicimos una regresión con Daniel, que lo tuvimos en el podcast, y él hacía una limpieza a todo el mundo. Hicimos un taller con él. Y es que a todo el mundo le limpió como a un ejército, ¿sabes? Y yo estaba allí mirando y digo, madre mía, pero todo el mundo tenemos. Todo el mundo tenemos en nuestras casas, hay en los bares, en los supermercados. Y vibrar alto no es solo estar alegre, estar en agradecimiento, sino también comer sano, descansar los horarios que tenemos que descansar, hacer deporte. O sea, es un compendio de varias cosas que es lo que dices tú. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ni yo ni nadie. Entonces, bueno, pero tienes que intentar mantener esa energía. Tienes que intentar no enfadarte, no entrar energías que sabes que te van a bajar al hoyo, porque luego es más difícil volver a subir. Y luego, pues lo que te decía, es importante limpiarse mucho. Y es posible que también esas energías te hagan entrar en conflictos y pelear y estar más irascible. No sé, porque hay veces que conoces a gente que está como siempre quejándose de todo y enfadándose por todo, ¿no? Y a lo mejor van en el coche y se van quejando de todo, ¿no? Y es como que a veces pienso, ¿será que tienen una mala energía o serán que son ellos? Pues mira, precisamente es algo que le digo a veces a mis clientas, ¿no? Me llaman, me han hecho mal de ojo, porque es algo muy recurrente hoy en día. La gente dice, me han hecho mal de ojo porque me pasa esto y me va todo mal. Y a veces es su energía, la propia, porque tú creas bajo astral, ¿eh? Tú mismo lo creas. ¿Con qué? Pues con una de las vibraciones más bajas, que es la queja. ¿Sabes? El ser humano tiene esa manía, que nos pasa a todos, de estar siempre fuera, siempre proyectando en el otro. La culpa es tuya porque tú me has hecho, pero es que no es consciente, no hace introspección y muchas veces está en tus propios pensamientos. El generar toda esa aura más turbia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, para mí es muy importante dejar de quejarse. Yo es algo que practico desde hace muchos años y mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. Súper importante. Entonces, no culpar a los demás, no quejarte, aceptar, yo creo que es un poco aceptar la responsabilidad de tu vida, ¿no? O sea, aceptar que tu vida es tuya y es tu responsabilidad y si las cosas no salen bien, no es la culpa de alguien, ¿no? Porque en ese momento, además, que tú culpabilizas a otra persona, baja tu energía y es como que puede entrar el ejército del bajo astral, ¿no? Y tú piensas que al final tú atraes a esas personas de una manera u otra. Tú eres responsable de decir, oye, esta persona me está desestabilizando la vida, ella, su energía, etcétera, o yo siento eso. Bueno, pues toma decisiones, no te quedes ahí parada y culpabilizándola constantemente, sácala de tu vida. ¿Qué duele? Sí, muchas veces mucho. ¿Por qué? Porque nos apegamos. ¿Por qué? Por nuestros miedos, por nuestra herida de la infancia, porque no puedo estar sola. Tú piensas que el otro de alguna manera siempre nos viene a mostrar algo que tenemos que sanar, algo que soportamos, que no soportamos. Entonces, los grandes maestros para mí, ¿quiénes son? Las parejas y los hijos. Totalmente. Entonces, bueno, tú decides hasta dónde quieres llegar, pero claro, es más fácil taparse los ojos y decir, no, es por tu culpa. Es que aparte la palabra es muy fea. Yo hace muchos años que utilizo responsable. Eres responsable de esto, no eres culpable. Porque la culpa te castiga, te fustiga y te encarcela. Y es muy desagradable. Yo creo que eso es un momento maravilloso para tomar conciencia y decir, bueno, pues está claro que si yo, imaginaros, fallo constantemente en las relaciones de pareja por este motivo,
pues vamos a intentar modificarlo y cambiarlo, porque está claro que soy yo la que estoy fallando ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y no culparse a uno mismo o... No, creo que ahí no está la clave, porque si no, no hay evolución ni aprendizaje. Y cuando mucha gente está en depresión, ¿no? y con muchas dolencias físicas, ¿es posible que sea por algo emocional, incluso por una energía del bajo astral? Sí, bueno, de hecho, a los hechos me remito. Muchos mentores de hace muchos años, como Louise Hay, que para mí es una de mis grandes maestras, ya lo decía, es que no quiero poner porcentajes, pero casi un 100%, no entero, de nuestros problemas viene de la parte emocional. A eso, claro, si estamos bajitos le sumamos el plano energético, pues es un desencadenante catastrófico. Pero yo tengo claro que nuestra parte emocional, yo siempre digo que nuestra mente tiene un potencial, los médicos lo dicen, ¿no? Que ni siquiera conocen el cerebro al 100%, que nuestra mente tiene un potencial tan grande. Yo lo he vivido a nivel manifestación, que he alucinado yo sola, y al final lo usamos constantemente de una manera errónea. Entonces, claro, si yo estoy con el foco en mi vecino, en el daño que me han hecho, en mi pareja que me es infiel, etc., etc., es que nunca voy a equilibrar mi vida, ni nunca voy a manifestar nada de lo que quiero, porque el foco no está fuera, está dentro. Entonces, claro, yo conozco mucha gente que ellos están en la negatividad de me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto, y le pasan más cosas. O sea, es como que le pasa una cosa mala y luego le pasa otra cosa y luego le pasa otra cosa, ¿no? Y al final es lo que tú dices, ¿no? Es cuestión de en qué ponemos la mente, ¿no? Porque cómo podemos atraer aquello que queremos. Imagínate, queremos abundancia o queremos tener buenas relaciones. ¿Cómo podemos atraer eso? Hay una frase que para mí lo define todo, ¿no? Lo dicen los millonarios: el dinero atrae dinero. Con lo cual, si yo estoy pensando en negativo, pues voy a traer más cosas negativas. Entonces, para mí hay que reprogramar la mente. ¿Cómo se reprograma? Pues a través de la programación neurolingüística, de la neurociencia. ¿Que hay que hacer un esfuerzo? Sí. ¿Que hay que cambiar muchos hábitos? Sí. ¿Que las personas están dispuestas? No. Es que ahí está el problema. Hay un ejercicio que hacemos muchas veces en nuestras charlas, conferencias o talleres, y tienen que practicar el agradecimiento y la no queja. Entonces, claro, te dicen, oye, que llevo 2 semanas practicando el agradecimiento y es que aquí no pasa nada, es que esto es lo peor. Claro, entonces le dices, ¿y cuántas veces te has quejado durante estas 3 semanas? ¡Uy! 1000. Claro. Entonces, tú tienes que ser muy consciente de tus palabras. Yo siempre digo algo y creo que todo el mundo lo debería tener en cuenta. Tienes que tener en coherencia y en cohesión lo que dices, lo que piensas y lo que sientes. Y cuando esas 3 cosas estén equilibradas, te aseguro que tu vida va a fluir de una manera completamente diferente. Es cierto, ¿no? Que siempre que, por ejemplo, yo he tenido que hacer algo que me ha dado un poco de miedo y antes de hacerlo he pensado, yo puedo, soy la mejor, venga, no sé qué, siempre me ha salido mucho mejor. Claro. Pero es que aparte lo dicen profesionales de la salud, que exageramos a tal nivel lo que pensamos que va a suceder que luego no pasa ni una cuarta parte del miedo que generamos mentalmente. Yo pongo muchas veces un ejemplo, igual no es el más acertado, pero un ataque de pánico, dejando a un lado que se genere por algo químico, neuronal, etcétera, tú estás creando en tu cabeza algo que es ficticio. Dicen, ¿no?, que al final la mente no es capaz de definir o conocer, ¿no?, lo que es real y lo que no es real, discernir, que no me salía la palabra. Entonces, claro, el ataque de pánico, tu cuerpo se prepara para huir de algo que es peligroso. De hecho, evacúas, te dan taquicardia, se acelera el corazón, se dilatan las pupilas. Tú te preparas para salir corriendo ¿viene alguien por detrás? ¿Vale? Quitando a un lado que es algo muy desagradable. Entonces, es lo mismo, o sea, si tú a tu mente le estás repitiendo, porque tienes patrones limitantes desde la infancia, que no vales, porque papá lo decía, muchas veces hay que identificar de quiénes son esos personajes o esa voz. Tú la tienes instaurada en tus memorias, pero claro, ¿de quién es esa voz? No vales, no lo vas a conseguir, déjate de tonterías. Yo siempre digo que hay que diferenciar la mente del corazón. La mente siempre te va a torturar. Siempre te va a fustigar, a castigar. El corazón te va a dar como un consejo de ten cuidado. O esa persona no es adecuada. ¿Vale? La mente no, la mente te va a decir que no vales, resumiendo. Entonces, claro, tú tienes que reeducar esa mente y conseguirás todo lo que quieras. Seguro, además. Es que como estábamos hablando antes de
cómo estaba en el subconsciente las cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchos bloqueos que tengo es como que me dan rabia, ¿sabes? Es porque, por ejemplo, imagínate de esa inseguridad en mí misma, el no tomar decisiones, me cuesta mucho tomar decisiones, culpabilidad, de si hago mal ya es como soy mi peor enemigo, ya ay, que eres tonta, ¿sabes? Entonces, todos esos bloqueos no me permiten muchas veces avanzar y hacer las cosas que quiero en la vida. Y como que me bloqueo y va pasando, me pasa el tiempo y me quedo todavía como en la puerta sin salir. Y claro, yo pienso atrás y pienso que puede venir de mi infancia. Pero no sé cómo luego eso, desbloquearlo para yo que no me siga afectando en mi vida, ¿no? Y estoy segura que a mucha gente también le pasa lo mismo, que cuentan con traumas inconscientes que ni siquiera sabemos ni conocemos, pero que nos están afectando en nuestra vida diaria. A ver, sí que es verdad que algunos profesionales dicen que también pueden venir de otras vidas, ¿no? Que eso ya es un trabajo un poco más profundo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso como profesional, todo eso lo trabajo a través de la canalización, de una terapia personal que hacemos con la persona y luego del método LAC. Porque para mí Péndulo Hebreo lo que hace es desbloquear todo eso, ¿vale? Trabaja mucho a nivel aura, es como si reprogramase el ADN, para que me podáis entender. ¿Qué pasa? Que ahí hay que buscar qué es lo que está sucediendo dentro de ti, qué hace ese clic para que tú te autocastigues de esa manera. Y a veces creemos que podemos tener traumas muy, muy grandes y a lo mejor, porque los niños pensad que son esponjas, y a lo mejor en un momento dado de tu infancia escuchaste una palabra que no estaba ni siquiera fuera de tono, pues a un familiar y la percibiste de una manera no positiva y se quedó grabada dentro de ti. Entonces nosotros hacemos asociaciones internas. Y entonces visualizarás aquello y dirás, no, porque si hago esto soy aquello. Y se queda ahí instaurado, entonces todo eso hay que sacarlo para afuera. Y también, tú que trabajas con personas con su autoestima, con muchas mujeres para sacar lo mejor de ellas, para superar sus miedos, ¿cuál es lo que nos bloquea tanto? ¿Qué es esa cosa que...? Porque yo veo más eso en las mujeres que en los hombres, ¿no? Esa inseguridad, ese miedo de no soy suficiente, de validación, de buscar siempre la validación. A ver, yo creo que los hombres también viven cosas muy complicadas, pero los tienen más en un lugar oculto y sombrío. Para mí la mujer está muy estigmatizada desde siempre, de generación en generación. Para mí la mujer lleva una carga interna muy grande de parece que siempre tenemos que demostrar que somos algo. Arreglándonos, cuidándonos, el cuerpo, que si la piel, que si las canas, que si tengo que ser emprendedora. Entonces creo que es verdad, creo que llevamos un lastre muy potente encima nuestra, pero bueno, luego es verdad que hay cosas ahí dentro de nuestra infancia que hay que trabajarlas y que es muy importante pues para que la mujer tenga esa autoestima, ya no por demostrar a la sociedad, sino por ella misma, porque hay mujeres con muchísimo dolor ahí fuera, que han vivido maltrato, situaciones muy denigrantes que realmente yo las veo y dices cuántos dones y cuántas cualidades, porque está comprobado, ¿no?, que a nivel neuronal pues somos más creativas, más llámale como quieras, y están en la oscuridad total por miedo. Para mí una de las emociones que más se resaltan ellas es la falta de seguridad y el miedo, porque igual han sido creadas pues en una familia pues más machista o que la mujer tenía que callar más. Entonces, bueno, es un tema amplio que da igual que estemos en el siglo XXI. Yo a veces voy por la calle y veo niños súper jovencitos que el propio chico le habla de unas maneras a ella como con autoridad, como cállate, como aquí mando yo. Digo, no sé. E isso aqui na Espanha, não? Imagina em outros países que é muito pior, que é o sistema patriarcal e tudo. Porque eu sou de Brasil e aí é terrível. O femicídio aí é uma coisa gigantesca, ¿no? Es que es un tema muy delicado el tema de la mujer y parece que siempre tenemos que demostrar algo. El problema también está haciendo que eso afecte en las relaciones de pareja, ¿no? Porque la mujer se está haciendo como independiente, ahora soy yo una mujer empoderada y tú me sobras. Para mí el otro lado no sobra. Para mí el papel masculino es un papel fundamental, porque en teoría también sostiene la parte masculina. Entonces creo que debería haber ahí una sinergia y un equilibrio y no lo está viendo. Porque tú tienes una escuela, la Escuela Semilla, con el método LAF, y ahí ayudas también, ¿no?, a mujeres a superar esos miedos, ¿no?, esa baja autoestima, esa falta de confianza que tenemos, que hay muchísimas mujeres, a mí me pasa incluso que me falta mucha confianza en mí misma,
pero hay muchísimas personas que le pasa lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Escuelas Semillas de Luz pues nació a través de eso, de vivencias, a nivel profesional y de todo lo que he pasado hasta este momento en mi vida, con esa finalidad, con ayudar al principio pues sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres con falta de autoestima, mujeres PAS también con alta sensibilidad, porque creo que necesitan mucha ayuda. O personas índigo también, que son personas muy especiales, que están muy olvidadas. Y después me fui derivando pues al tema de los niños, porque bueno, al final todos hemos pasado por ahí, niños medium, incluso niños sensitivos, PAS, etcétera. Y llevo unos años trabajando con las mascotitas también. Porque tú también te puedes comunicar con las mascotas, ¿no? Me puedo comunicar tanto si están trascendidas como en el plano ayudo, ¿no? A nivel naturopático, pues si tienen alguna dolencia o algún problema, pues les ayudo porque me dan la información también de su cuerpo. Y hablando de niños con sensibilidad, vosotras que habéis vivido, ¿no? Vuestra infancia con sensibilidad, ¿cómo podemos, es decir, cómo los niños pueden detectar qué son las cosas que normalmente les sucede, qué ven, qué sienten, cómo pueden gestionar eso? Tenía una entrevista que me hicieron para Estados Unidos que precisamente era exclusiva sobre niños PAS y hablábamos un poco de la diferencia de amigo invisible o un ser trascendido. Sí que es verdad, según la psicología, que hasta los 10 años, a partir de los 3 años, los niños pueden tener ese supuesto amigo invisible, ¿vale? Es algo psicológico donde ellos inventan un amiguito. Pero cuando ellos ven seres trascendidos, para ellos es algo normal. No sé si me explico. A ellos no les asusta como a nosotros. Ven a una persona, la ven ahí y a lo mejor dice, mamá, pues estoy viendo al abuelo. Aparte dicen al abuelo y a lo mejor no lo han conocido. Entonces ahí podemos ver que estamos todos conectados, que venimos todos del mismo lugar y que ellos reconocen a parte de nuestro clan sin haberlo conocido. Entonces para ellos es algo muy normal, con lo que conviven hasta los 10 años. A partir de ahí nuestro canal se suele cerrar, hay personas que no, pero en los niños se suele cerrar y luego pues hay gente que lo desarrolla más adulta y otra gente lo deja ahí cerradito. ¿Qué deciros respecto a los niños? Pues que, por ejemplo, cuando ven personas trascendidas, que creo que es un tema importante también, ahí está todo bien. Pero ellos también pueden percibir entidades de bajo astral. Entonces me preguntaban también, ¿cómo lo diferenciamos, ¿no? Porque, por ejemplo, las entidades de bajo astral van a hacer que el niño se encuentre mal. Aparte hay fotografías y situaciones que se ven muy claramente, porque los niños son muy expresivos. Tienen como muchísimas ojeras, caminan como súper cabizbajos, tienen terrores nocturnos, están muy agresivos, ¿vale? No duermen, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de algo más, ya no de un ser trascendido, porque ellos no les afecta, no le va a hacer daño, no pasa nada. O sea, hasta ahí ellos lo ven, se comunican con ellos o hablan o charlan con ellos, pero hasta ahí. Pero claro, si es del bajo astral, le va a afectar como nos puede afectar también a nosotros, ¿no? Chupando la energía, ¿no? Haciéndole cambios en el comportamiento, ¿no? Y también, ¿cómo pueden los padres diferenciar que no es un amigo imaginario o que no es su imaginación del niño a que realmente el niño tiene sensibilidad y está viendo algo? Porque es muy común que los padres traten a los niños de nada, es tu imaginación, ¿no? O el niño tiene mucha imaginación o lo voy a llevar al psicólogo, ¿no? Sí, bueno, yo es algo que he vivido, la voy a llevar al psicólogo a ver qué le sucede. Es un cuento o una información completamente distinta. Cuando es el amigo invisible es alguien con quien juegas, le montan pues una imagen o montan una imagen, ¿no? Pues de un niño, de una niña, de un dibujo, por decirlo de alguna manera, que está vestido de una manera para ellos y a lo mejor mañana yo lo he visto de otra manera. Lo otro ya es una información mucho más palpable. Reitero, estoy viendo al abuelo, pues hay una señora en la puerta todos los días que viene y pasa por ahí de un lado al otro. O sea, es una información que aparte tú cuando la percibes te suele poner los pelos más de punta, ¿no? Que decir, estoy jugando con mi amigo invisible. Ahí puedes decir, bueno, a saber quién será. Lo otro es como mucho más palpable, más verídico, parece. O tienen premoniciones también. Correcto. Y sí que es cierto que incluso muchas veces cuando ven a familiares fallecidos que no lo pueden saber, incluso así los padres siguen diciendo que el niño hay que llevarlo al psicólogo o algo, ¿no? Sí, pero yo creo que en muchas ocasiones
primero es miedo, ¿no?, a reconocer lo que están viviendo sus hijos. Y en otras, que lo he vivido en consulta, es que a lo mejor no quieren, reitero, reconocer esa circunstancia porque su madre también los ve o los ha visto, y a lo mejor te lo acaban diciendo. Bueno, Lorena, yo es que tenía que decirte que a mí de niña también me pasaba lo mismo. Digo, pues entonces vamos a ayudar al niño. Estos niños suelen ser niños muy sensibles, suelen ser niños más introvertidos, suelen ser niños, pues, su sensibilidad a todo, ¿no? A los ruidos, a los sitios donde hay mucha luz, o les gusta mucho estar solos, le apasionan los animales. Estos niños se perciben muy rápido, entonces suelen ser sensitivos y suelen tener conexión con otros planos. Y esos niños que tú trabajas son los padres que vienen hacia ti para hablar contigo, ¿no? Mas por qué que esos padres te buscan? ¿Para saber si es verdad o porque están pasando por algo? Yo creo, bueno, hoy en día ya te buscan directamente porque yo creo que ellos ya se replantean y dicen aquí hay algo más. Pero hace años ellos ya venían por desesperación. Vengo del psiquiatra, del psicólogo, de esto y de lo otro y aquí pasa algo porque es que mi hijo no está bien. Entonces, bueno, poco a poco vas soltando como pildoritas pequeñas la información para que los padres también se vayan adecuando a la situación, trabajando con ellos y lo aceptan perfectamente. No sé si lo aceptan realmente o lo hacen introspección con eso, lo dejan ahí guardadito en una esquinita y dicen, bueno, yo creo que sí, porque si ha salido de esto, pues será que sí. Y luego hay padres que lo viven sí o sí. O sea, hay padres que se sientan y me dicen, sí, yo sé que mi hija ve cosas desde pequeña. También yo creo que es importante trabajar con los niños porque, si van al colegio y se lo cuentan a otros niños, si a lo mejor sienten cierto rechazo o les miran raro, ¿no? Al final ellos van a sentir como ese abandono, ¿no?, del grupo, ¿no? Y yo creo que es importante trabajar con ellos para saber que eso es un don y no es como verlo como algo malo, negativo, ¿no? Yo creo que ese tema, y por eso he fundado esta escuela, para que se sientan más arropados, para que se sientan protegidos y que sepan que hay personas como ellos, que hemos vivido esa circunstancia. Yo en mi caso nunca lo he contado en el colegio, jamás dije nada, porque al final iban a hacer un juicio de mí, se iban a reír de mí, entonces no quería que pasase eso. ¿Que hoy en día pasa? Sí, hoy en día ven mil cosas en la televisión, están más a la orden del día de todas estas situaciones. Pero bueno, es un tema delicado y creo que no todo el mundo está preparado para gestionarlo. ¿Y vosotros también le ayudáis a desarrollar el don o a manejarlo? ¿Cómo? Hacemos muchas veces terapias grupales, familiares, o trabajamos con el niño exclusivamente y con los papás. Y a veces ya no es desarrollar el don, porque igual los padres dicen, oye, es que es muy pequeño, yo no quiero interferir en su decisión y en su camino, pero lo que enseñamos son pautas para que ellos sepan cómo protegerlo, para que enseñarles sobre todo a gestionar esa sensibilidad que tienen, a gestionar sus emociones, porque suelen tener picos, ¿vale? Con mucho énfasis, rabia, de repente lloran. Entonces, les enseñamos todo eso para que tengan una vida más estable y más equilibrada, tanto los padres, para que puedan entenderlo, como el propio hijo. Claro, el niño también para que gestione el don, ¿no? Y no viva a lo mejor con ese descontrol todo el rato, ¿no? Y también, es decir, cuando ellos se sienten, los niños son sensibles, también es más fácil que otras entidades entren, ¿no? Porque al final, vale, puede depender de que bajes tu vibración o no, pero no sé hasta qué punto si tú eres más sensible, es más fácil que te vean, no sé. Lo que va a pasar es que los vas a percibir más, pero no tiene por qué entrar en ti, no tiene por qué acercarse a ti, ¿vale? Si tú eres un niño que tienes una vida estable, que no tienes miedos, pero los niños así no suele pasar lo típico de necesito dormir con la luz encendida, porque yo dormía hasta mi época universitaria con la luz encendida. Y luego dije, voy a apagar la luz e intentar dormir. Para mí todos tenemos este don. Todos. Lo que pasa que, unos lo desarrollan, otros no, unos le hacen más caso, otros no. Es que depende un poco de la percepción y el foco que le quieras dar a las cosas. Si tú quieres pensar que te has roto una pierna porque sí, adelante. Yo pienso que no es una casualidad, sino una causalidad. Luego cada persona desarrolla un poco, pues depende, la intuición, premoniciones, es más auditiva, es más sensorial. Eso ya va a depender de ti como persona. Pero sí, para mí sí, todo el mundo. Todo el mundo al final, yo siempre digo que tenemos una intuición muy marcada.
a la cual no le hacemos mucho caso, que si le hiciéramos caso nos irían mejor las cosas, pero está ahí, siempre. Aparte siempre nos está hablando, nos está avisando, cuidado, cuidado. Pero bueno, luego tenemos ese libre albedrío de tú haz lo que quieras y veremos qué pasa. Sí que yo creo que eso es un poco de ese don, ¿no? Porque al final todos tenemos intuición. Lo típico de que, no sé, conoces a alguien y tú dices, ay, esa persona no sé por qué, no me cae bien. Y a lo mejor vi una amiga, no, pero sí es súper buena, no sé qué, a mí no sé, algo tiene. Pues estás percibiendo su vibración, nada más. Y no es un juicio, porque a lo mejor no hace falta que lo transmitas. Igual lo sientes y dices, oye, pues no me dio buen rollo o me encontré muy nerviosa con esta persona. ¿Dónde se siente mucho? En el plexo solar, en la boca del estómago, ¿vale? Vulgarmente conocido. ¿Por qué? Porque se contrae, porque el plexo solar es cómo nos mostramos al mundo y cómo percibimos la energía de los demás, ¿vale? Entonces, claro, cuando esto a veces hace como una sensación de ¿vale? No sé, es miedo, es como si se retorciese. Hay alguna energía a tu alrededor que no es sana para ti. No se trata de juzgar, cada uno está viviendo su experiencia aquí. Sí, a lo mejor simplemente no es que sea malo esa persona, a lo mejor solo que no resuena, ¿no? Sí, no resuena. Yo es un poco lo que hago. No me resuena, pues me alejo de esta situación porque no la quiero en mi vida. Nada más. Cuando hay envidias que no tienen por qué ser intencionadas, a lo mejor es de el entorno, ¿no? También realmente ellos pueden afectarte a tu vida, a que te pasen cosas o a que algo no te salga bien. A ver, tú tienes que estar muy centrado en tu eje, ¿vale? Y con tu foco en ti. Entonces, yo siempre digo que si tú estás vibrando aquí, todo lo que está por debajo de esto va a pasar por aquí. ¿Que lo puedes notar y sentir? Sí, pero no debería afectarte. ¿Qué pasa? Que si tú estás pensando, volvemos otra vez a la mente, claro, y las envidias me afectarán, y esto me afectará, ya le estoy dando poder a eso. Y sí que es verdad, sí que afecta. O sea, si yo estoy pensando constantemente hacia ti, que mira qué bien le va y tal, y lo que hace y no sé qué, puede ser que en algún momento que estés más cansada, etcétera, notes como, pero ¿qué pasa? O que se te traben un poco las circunstancias a nivel laboral, o te encuentres más cansada o más apática de lo normal. Entonces yo no le haría mucho caso a eso, pero que existe, sí. Por ejemplo, los medium evidenciales, que no sé muy bien cómo funciona eso, ellos no creen en nada de esto, dicen que el bajo astral no existe. Yo digo que sí porque lo he visto. Lo he visto en personas que al limpiarlas y liberarlas se han encontrado muchísimo mejor y porque yo lo he vivido en mis propias carnes. E incluso, ahora no lo tengo, pero os mostraría fotos donde se ven entidades pegadas a las personas. Os lo pasaré, sí. Eso es una pasada verlo en una foto, A nosotros se nos metió incluso voces en plan tipo psicofonías. Porque ellos interfieren, algo que no le guste o lo que sea, ellos van a intentar desbancar la situación. Pero sí que afecta, o sea, yo tengo claro que sí que existe y de hecho te digo más, incluso las propias ciudades tienen energías, todo tiene energía y hay veces que tú resuenas más con una ciudad que con otra. Hay veces que dices, oye, me encuentro mal aquí, o noto mareo, o noto dolor en la nuca o pesadez, y a lo mejor es la propia energía densa de la ciudad. Y luego piensa, yo en ese tema ya no controlo tanto y tampoco me interesa demasiado, pero tú piensas que hay muchas personas que hacen mucha magia negra. Que sea real o no, bueno, tú lo sabrás porque en tus países es algo que está muy latente, pero yo en España conozco muchos sitios donde, utilizamos animales, historias muy raras, que al final eso está infectando la energía. Le afecta. Porque podemos venir a esta vida también con magia de otras vidas. Yo eso hasta ahí sí que no sé si es posible o no, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que venimos con karma que es diferente. Magia, yo creo que es algo que se hace ahora en el momento. ¿Sabes? Por ejemplo, pues eso, amarres, hacer magia negra de alguna manera, amarres o vudú, estas historias. Me parece un tema bastante delicado y que afecta, sí, porque yo siempre ponía un ejemplo. En Reiki, por ejemplo, en segundo nivel te enseñan a hacerle Reiki a un muñeco para hacérselo a la persona. Entonces, claro, me parecía algo un poco peligroso porque la mente humana es muy perversa. Entonces, claro, si yo cojo este muñequito y le vamos a hacer Reiki, en las posiciones que te enseñan, y la otra persona decía, anda, si es que me encuentro mucho mejor, parece que se me alivió el dolor. Pues claro, si le hago otra cosa, ¿por qué no va a funcionar? Que al final es lo que... Claro, no sé si me explico. Si funciona una, ¿por qué no funciona la otra? Entonces, claro, le estás abriendo una posibilidad al ser humano que es un poco... Claro.
No, mira, yo una vez que, o sea, vi en Google, o sea, cómo anunciaban los amarres y todo eso, ¿no? Yo decía, madre mía, qué peligroso, o sea, obligar a alguien a estar contigo porque sí. ¿Sabes lo más triste de todo? Que yo hago muchos directos en las redes, que a la gente le encanta. Y que prefieren eso a sanarse. Me encanta la magia, los amarres, el rollo con velas. Muchas veces me han llamado y digo, no, mira, yo no hago nada de esto. Pero no puedes hacer que vuelva. Y digo, es que si no vuelve, no va a volver. Déjalo. Pero toda esa magia negra siempre vuelve de volta para ti, ¿sabes? Yo siempre digo, no hagas eso porque es que te va... Yo siempre digo que la vida es un boomerang, ¿no? Tú lanzas hacia afuera amor, trabajo, dedicación a la humanidad o a quien sea o a tu tribu y eso se va a revolver para ti. Entonces, cuidado con lo que estás lanzando. Es como las palabras, ¿no? Piensa lo que dices. Que a todos nos han salido palabras feas en algún momento de la boca, por supuesto. Pero yo creo que llega una edad que hay que empezar a ser consciente y decir, bueno, voy a medir mis palabras. Pero al final yo creo que todo viene de eso, un problema emocional, ¿no? Porque cuando tú quieres obligar a alguien a estar contigo es porque ahí tienes herido, no sé, esa dependencia, es el no saber soltar, ¿no? Porque no sabemos soltar. Yo siempre digo, y el denominador común para mí del ser humano, el problema es la falta de amor. Totalmente. Y lo que dices tú, si seguimos indagando y vamos siempre hacia adentro o hacia atrás, siempre vamos a acabar en el miedo al abandono, que es muy típico, miedo a estar sola, miedo al abandono, entonces yo te obligo, tengo apegos y yo quiero que seas mío. Eso es un problemón, porque hay gente que no sale de ahí, lo pasa muy mal, porque entra en una decadencia, en una depresión, en una ansiedad, en una locura mental, porque es que te persiguen a la persona, no sé, me parece que, por eso digo que creo que en vez de invertir en algunas cosas que para mí no son necesarias, deberían invertir en salud emocional y enseñarle a las personas a aceptar las cosas, a gestionar las emociones, los niños, nosotros mismos, a conocernos, a querernos. Sí, a estabilizar nuestra energía, a querernos tal cual somos, porque tenemos muchísimos problemas a nivel mental. Siempre nos estamos comparando. Luego los celos, otro tema a la orden del día que viene de eso, de una inseguridad, de un no me quieren. ¿De dónde viene eso? De tu pareja, ¿no? Claro, o sea, además tú que trabajas con adolescentes, ¿no? Y los ves, o sea, que ahora es como cuando hay más falta de amor propio, ¿no? Tú lo verás todos los días, esa falta de amor propio, esos celos, esa envidia de otro, de lo que tiene el otro, el querer aparentar, el querer mostrarse alguien que no son, ¿no? Sí, aparte no saben discernir la diferencia entre amor propio y egoísmo. Y yo veo que hay egoísmo, no amor propio, que son cosas muy diferentes. Lo mezclan y, bueno, lo unifican, pero no es así. Y sí, claro, yo veo niños hoy en día que me parece maravilloso, que se cultivan en el gimnasio, pero luego siempre se están criticando entre ellos. Para mí no hay el amor de la amistad, porque es otro tipo de amor súper bonito, que yo lo he vivido. Hoy en día es te quiero mucho, eres mi amiga, pero mañana te estoy criticando y me lío con tu novio. ¡Joba! Es que es así, ¿eh? Que yo digo, pero... O te critican o te da la vuelta. O sea, yo cuando estaba en el colegio, bueno, en el instituto, o sea, era exagerado. Te querían, pero luego el otro hablaba con el otro y le contaba lo que le habías dicho y el otro, o sea... Digo, pero ¿dónde está la lealtad, la honestidad y el respeto hacia ti? O sea, ¿qué clase de persona eres y qué valores tienes funcionando así? Es que así está todo. Es que es todo catastrófico. Yo cuando miro hacia afuera digo, prefiero seguir mirando hacia adentro porque de verdad... que solo lloro. Si empiezo a mirar las cosas que pasan fuera, lo paso muy mal, muy mal. Porque estamos cada vez peor. ¿Y cómo podemos querernos a nosotros mismos? Pues lo que estamos hablando durante todo este tiempo. Para mí querernos a nosotros mismos, lo primero es conocernos. Lo segundo, aprender que todos salimos de la misma fuente, que somos un fractal, o sea, una proyección de algo. Y que cada uno está viviendo su proceso, no es criticar, no, es que yo estoy aquí y tú estás aquí. No, ella está ahí y ya evolucionará si le toca evolucionar. Y si esta persona no resuena, seguir caminando. Pero estamos como muy influenciados por la parte negativa. Yo siempre digo que el mal y la oscuridad está constantemente ahí, a ver si puede cazar a más personas, ¿no? Metafóricamente, a ver si puede meterse en tu vida y desestabilizar y desestructurar tu vida totalmente. Me parece muy triste. La gente no es creyente, yo no digo que tengas que serlo, pero yo creo que hay que creer en algo. Yo he vivido milagros
así de claro te lo digo, milagros, entonces yo tengo que creer sí o sí, por lo que he vivido. Entiendo que si tú no lo has vivido no creas, pero es que si no crees creo que siempre va a haber un vacío interno, total, dentro de ti. En algo, ya no te estoy hablando de Dios, porque dicen, ¿quién es Dios? Pues una extensión, una energía, la fuente, llámale como quieras, pero para mí es muy importante. Por isso que sempre dizem que a fé cura, porque tu tem que crer em algo e ter a fé. Tu hablaste algumas vezes aqui do método LAC, ¿no? ¿Tú puedes explicar qué es ese método LAC, para qué sirve, dónde podemos usar eso? Mira, el método LAC es un método, bueno, se llama LAC por mi nombre y mis apellidos, ¿vale? Son las iniciales. Es un método que yo he canalizado con el tiempo y lo he llevado a la práctica, que hoy en día pues está certificado y funciona ayudando a las personas. Entonces es un método donde he hecho un compendio de diferentes técnicas de radioestesia y a nivel emocional, y lo que hacen es trabajar la parte espiritual de la persona, la parte energética, que para mí es muy importante, la física y la emocional. Entonces trabajo a través de una serie de protocolos que lo que hacen es modificar internamente a la persona desde la luz, sanamente, o sea, desde la radioestesia, para ayudarla a liberar, pues imaginaros, bloqueos, traumas, miedos, ansiedades. ¿Qué pasa con eso? O sea, tú tienes que hacer tu trabajo, pero al ir modificando todo eso, tú te vas a sentir más segura de ti misma, vas a tener más energía, más fuerza, se van a ir disipando esos pensamientos tan tóxicos, tan negativos, ¿no?, que tienes a nivel interno, y te vas a ir transformando en ti, en la mejor versión de ti. Entonces para mí es un método que está ayudando muchísimo, hemos ayudado a más de 10.000 personas y bueno, es una pasada. Yo me lo hago casi todos los días, se lo hago a mis mascotas, porque se puede hacer también a la casa para liberar la energía de la casa y funciona muy bien. Entre ellas está el péndulo hebreo, que para mí es una técnica, yo he probado muchas técnicas a lo largo de estos años y era algo que rechazaba constantemente, el péndulo hebreo. Imagino que había un rechazo interno porque quizá yo no me quería acabar de sanar o de ayudar, y cuando empecé a trabajar con esto y unifiqué todo, es una bomba. Para mí es una bomba de relojería. Os hablo de que, bueno, ayuda a eliminar tristeza, ansiedad, karma, bueno, un montón de cosas. Porque eso lo haces a través de la canalización, como hemos hablado antes, del alma, y a través del péndulo hebreo, ¿no? O sea, como toda esa reprogramación del cerebro, para que, claro, al final lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? La falta de confianza, los miedos. Hay veces, o sea, que incluso aunque detectemos qué nos pasa, no sabemos cómo, o sea, no hacerlo de forma automática. No, por un lado hago canalización del alma, que para mí es esa conexión contigo en este caso, para que me dé toda la información que necesito de ti para luego recurrir a través del método LAC, es algo a posteriori, a esos protocolos para ver qué tengo que trabajar contigo y cómo vamos a trabajarlo. ¿Y cuánto tiempo tarda en la persona en ver resultados? ¿Cuánto tiene que hacer? ¿Cuántas sesiones? Pues depende un poco de la circunstancia de la persona. Por ejemplo, la canalización yo normalmente suelo hacer una, a no ser que me pidan que quieren hacer más, pero con el tiempo, porque para mí es innecesario. Y el método LAC, las personas con la primera sesión ya empiezan a notar cambios. Muy distintos, o sea, se empiezan a notar diferentes. A lo mejor al principio son cosas más neutras, ¿no? Pues siento más calma, veo que ya no me pongo tan nerviosa o irascible ante X situaciones. Y luego empezamos a trabajar mucho más profundo. Voy poco a poco porque si no puede darte pues esa conocida crisis de curación o se remueve demasiado por dentro y a lo mejor tú no lo das gestionado, ¿vale? Pero bueno, depende. Hay personas pues que hacen 10 sesiones, 5, 1, es que depende de las necesidades y del compromiso. Para mí lo más importante es que tú te comprometas, ¿vale? Que no deposites lo que hablábamos antes. Lorena me va a salvar la vida. No, Lorena no le va a salvar la vida a nadie. Lorena te va a ayudar, pero tú tienes que comprometerte como yo me comprometo a trabajar a través de mi método. Sí, es cierto que al final lo que tiene que trabajar es la persona, ¿no? Yo conocimos a alguien que tenía un dolor emocional. Bueno, tenía un dolor físico, pero era realmente emocional, y una persona le ayudó a través de las manos y le dijo qué le pasaba, ¿no? Pero al final le dijo cómo qué parte tenía que solucionar. No le solucionó esa parte emocional de, bueno, una varita mágica, ¿no? Claro, al final tú piensas que si vives con una persona que te está haciendo daño o sales siempre y te refugias en una adicción tipo alcohol, estamos perdiendo el tiempo y el dinero, honestamente. Entonces yo creo que hay que ser conscientes y que lo primero que le pregunto a las personas es: ¿tú estás dispuesto a cambiar? ¿Tú estás seguro de la decisión que estás tomando? Si no, no lo hagas.
Porque hay mucha gente que supongo que irá con diferentes cosas, ¿no? Habrá gente que tenga bloqueo, ¿no? Por ejemplo, como me pasa a mí, que tengo bloqueos, ¿no? Que no me dejan avanzar en mi vida y es como ¡ah! Y otra gente que pues tendrá problemas de físicos y que no encuentran su origen y han ido a médicos, han ido a psicólogos, han ido a de todo y nadie le encuentra cuál es el problema que tienen físico. Otras personas que a lo mejor tienen una sensación de vacío y de falta de propósito, ¿no? Y esas personas, pues, es bueno que hagan una canalización, ¿no? Siempre. Yo siempre recomiendo que hagan primero la canalización para poder orientarlos y que aparte van a notar un alivio. O sea, ya van a notar como una paz interior. De hecho, esa noche siempre dormís muchísimo mejor, estáis mucho más tranquilos y a partir de ahí tomar decisiones. Pero tú piensas que al final volvemos a desencadenar en lo mismo. Ese dolor físico que tiene la persona va a ser por una causa emocional, por norma general. El otro día una clienta tenía la tensión por las nubes, fue a urgencias y trabajamos con el método LAC, una serie de sesiones, está perfectamente. Había algo que estaba alterando. Tú piensas que la tensión alta es algo que está generando que el corazón bombee de otra manera, que te genera una tensión interna y se eleva todo, ¿no? Entonces no lo estaba exteriorizando. A lo mejor no eres consciente. ¿Por qué? Porque fue algo que pasó hace 3 meses. Y dices, pero si yo ahora mismo estaba perfectamente. Entonces hay que ver, y en la canalización se puede percibir todo eso. Es que realmente, o sea, todo el mundo necesitaría eso y el problema es que hay mucha gente que no es consciente que puede venir de algo emocional porque, o sea, cada vez que vemos a personas que les duele algo, ellos van al médico, no sé por qué, y no me han encontrado esto y me duele lo otro y me duele lo demás para allá y como que le empiezan a desencadenar un dolor y otro dolor y otro dolor y claro, no son conscientes de que puede venir de algo emocional, ¿no? Ahí está el problema de detectarlo. Sí, yo creo que hoy en día la gente ya está tomando conciencia de eso. Yo creo que la gente ya recurre mucho por lo menos a mí me ha pasado, oye Lorena, no sé qué me pasa, estoy muy mal, he ido al médico, dicen que no tengo nada. Vamos a trabajar el plano energético. Para mí es lo primero, trabajar el plano energético, porque a lo mejor hay alguna entidad que se aferró a ella por una emoción o por una circunstancia vital y no la deja vivir. Porque no te dejan vivir. Entonces barremos plano energético y luego nos centramos en el plano emocional y espiritual. Y el físico yo siempre lo toco al final, porque cuando tocas estos 3, la parte física suele aliviarse muchísimo. Aunque luego la toco, pero notas un alivio muy grande. Y a mí me gustaría también hablar contigo. Sufriste maltratos, ¿no? Una época dura de tu vida. Y hay mucha gente que seguramente está viviendo también eso, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo salir de ahí. Que las personas que vivan esa situación encuentren una salida. Que supongo que yo no he vivido eso, ¿no? Pero que cuando vives eso te afecta la autoestima, te afecta todo, te haces pequeñita, no sabes con quién hablar, te da vergüenza incluso, ¿no? Supongo. O sea, no lo he vivido yo. Pero me gustaría que dijeras por lo menos cómo salir de ahí. Bueno, a ver, es verdad que es un tema muy delicado, que solo quien lo vive sabe el proceso tan doloroso y esa cicatriz que yo digo que siempre irá conmigo y me acompañará de por vida. Pero también le digo muchas veces a mis clientas, que en el libro Mujer Terciopelo lo narro todo esto y cómo salir de ahí, que si yo he salido de ahí como muchas otras personas, tú también puedes. Es mi frase lema, tú puedes, ¿no? Yo he sido víctima de violencia de género en la infancia y lo he vivido en edad adulta. Para mí quizá la herida que más ha marcado ha sido la de la infancia, porque al final es la que llevas contigo y la que arrastras para que luego pues, se vuelva a repetir por algún motivo en edad adulta, quizá por algo que estaba sin sanar todavía. O bueno, yo siempre digo que la vida te está poniendo a prueba, ¿no? en múltiples circunstancias. Ha sido un proceso largo donde yo he hecho mucha introspección y mucha sanación interna conmigo misma. Es verdad que he recurrido a muchos sitios, seguro que como muchas personas, desesperadamente buscando, ¿no? Esa ayuda, que la ayuda al final está en tu interior. Y hasta que pude entender y dejar de preguntarme por qué a mí, sino para qué, hasta que pude conectar realmente con Lorena, la niña, la adolescente y la adulta, pues lógicamente en mi interior había muchísima rabia, muchísimo enfado, muchísima decepción, lo que dices tú, una falta de autoestima enorme, una falta de seguridad enorme. Pero yo siempre digo, yo he tenido un espíritu muy fuerte, no tanto el alma, sino el espíritu, que es muy guerrero, ¿no? Siempre me ha ayudado a tirar hacia adelante, yo puedo, yo salgo de aquí como sea. Entonces, bueno, aquí estoy para poder ayudar a las personas que están viviendo este proceso.
Para mí lo más importante es buscar personas que te guíen. Yo siempre digo que tener un guía, un mentor o un guía espiritual que te ayude a entender este proceso, a gestionarlo. Y lo segundo es centrarte en ti y no en la persona o en la situación que viviste. Porque si no, al final estás focalizando eso hacia afuera, esa emoción, y nunca vas a sanar. La persona que tiene que sanar eres tú. Y luego, bueno, pues parar de hacerte esas preguntas de por qué a mí, por qué yo he vivido esto y una niña no se merece esto, porque puedes entrar en un bucle que te destroce la vida totalmente. Y luego, bueno, pues hay que hacer terapia y trabajar con técnicas y con herramientas que hoy en día hay muchas, porque yo en su día no tenía todo eso. Yo siempre digo que yo era un cóctel molotov, ¿no? Medium, niña paz y encima víctima de violencia. Y sin embargo aquí estoy. Es algo que hoy en día siento, al haberlo sanado, que no ha sido mío, como si no lo hubiese vivido, y me siento agradecida y entiendo muchas cosas que he vivido. Porque al final eso nunca se olvida, ¿no? Supongo, pero aprendes a vivir con ello y que no te afecte en tu vida, y como tú dices, que lo estás viendo de modo observador, ¿no? Porque supongo que una de las cosas peores para las personas que viven esta situación es el perdonar. El encontrar una explicación de por qué, ¿no? Yo creo que tienes que perdonarte a ti misma, porque generas mucho dolor interno, no tanto a la persona. Cuando tú te perdonas a ti misma, estás focalizando hacia afuera algo y lo de fuera va a cambiar totalmente. Tarde o temprano va a cambiar. Entonces, me comentas que aceptarlo, no es tanto aceptarlo, es que una vez que lo sanas, que a veces puedes tardar mucho tiempo en sanar, lo que sientes no es, mira lo que me ha pasado en la vida, ¿no? Porque al final adoptas una postura, aunque a la gente le molesta, victimista totalmente, porque es que es inevitable, porque al final, fíjate lo que me ha pasado, pero es que te pasas la vida diciendo, oye, mira lo que me han hecho. Así no funciona así. Tú tienes que salir de ahí, caminar y aceptar eso. Y cuando trabajas eso de verdad, lo que sientes es que no te ha pasado a ti. Es como si ese dolor desapareciese. Esa angustia, ese miedo, esa humillación se va de tu vida. Ya no te identificas con ese personaje o esa Lorena, en este caso, del pasado. Y eso obviamente es muy, muy sanador y te deja mucho avanzar en tu vida. Pues bueno, Lorena, vamos a ir acabando ya. Me gustaría darte la oportunidad de, si quieres, dejar un mensaje a la audiencia. Todo vía libre para ti. Bueno, muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de estar aquí. He estado muy a gusto y me ha encantado compartir este momento con vosotras. Decir que, bueno, que siempre que necesiten ayuda les recomiendo que hagan la canalización del alma, porque merece mucho la pena y creo que todo el mundo debería hacerla y poder trabajarlo con mi método, que es muy efectivo. Pero para mí lo más importante que quería transmitir es que no duden de lo que le dice su interior, nunca, bajo ningún concepto. Que el alma siempre nos está hablando y nos da la respuesta acertada, y que si necesitan ayuda en algún momento, que busquen a un maestro o a alguna persona que les acompañe, que les guíe, porque yo siempre digo que cuando miras a los ojos a una persona, ahí vas a ver realmente si es la persona adecuada, si es el lugar. Y para mí lo más importante es no perder el tiempo. El momento es ahora, porque este viaje se acaba. Creemos que no cuando tenemos una edad, pero yo por lo menos a partir de una determinada edad dije, cuidado, que no hay marcha atrás y esto se acaba. Sí, incluso aunque vengamos en otra vida, ya no vamos a venir jugando ni este juego, ni este papel, ni este personaje. Entonces el momento es ahora, ¿no? De superar lo que tengamos que superar y avanzar. Totalmente, y amar mucho y querer mucho y hablar desde el corazón, y quien no interese, pues apartarlo de nuestra vida, pero ser honestos. Para mí es muy importante. Muchísimas gracias, Lorena. La verdad que ha sido muy bonito conocerte, ha sido muy bonito este podcast. Hemos aprendido mucho de ti y contigo nos tiraríamos horas hablando. O sea, ya estábamos hablando antes de empezar el podcast sin darle al play. Y tienes mucha luz y estoy segura que todo lo que te ha pasado en la vida, tanto lo bueno como lo malo, venía con un propósito. Venías con el propósito de ayudar y de servir. Y con todo lo que estás haciendo, estoy segurísima que estás ayudando a mucha gente y por eso te doy las gracias. Muchas gracias a vosotras, chicas, de verdad. Y bueno, si te ha gustado el podcast, dale like y compártelo con la persona que lo pueda necesitar. Hasta el próximo episodio.